A continuación veremos la instalación y medición de la cánula orofaringia, la cual es un método mecánico básico para el manejo de la vía aérea de manera básica en un paciente inconsciente. Debemos tener en cuenta que para poder determinar la inconsciencia del paciente tenemos dos escalas que podemos utilizar, la escala de coma de Glasgow y la escala del test de Abdi. Ya, en el caso de la escala de coma de Glasgow la veremos más adelante, y en el caso de la escala de Abdi, en la letra I el paciente se encuentra totalmente inconsciente, por lo tanto vamos en ese momento a proceder a la instalación de una cánula orofaringia o a la utilización de alguno de los métodos manuales para la permeabilización de la vía aérea. En este caso veremos cómo se mide y cómo se instala una cánula orofaringia en un paciente adulto que se encuentra inconsciente. Previo a la evaluación primaria del ABC del trauma, en la letra A nos dice que es el manejo de la vía aérea con inmovilización cervical. Vamos a obviar la inmovilización cervical, vamos a dedicarnos solamente a la permeabilización de la vía aérea mediante la instalación de la cánula orofaringia. Para esto vamos a mostrar que tenemos distintos tipos de cánula, que van desde el número 0, siendo la más pequeña para el uso de pacientes neonatos o recién nacidos, hasta el número 5, que son las más grandes para el uso de pacientes ya adultos. También se distinguen por colores, pero lo usualmente es que se puedan manejar a través de la numeración para poder determinar el tamaño correcto, ¿cierto?, de la cánula que vamos a utilizar. En este caso tenemos la cánula celeste, amarilla y roja, que también están determinadas por sus respectivos números. La cánula orofaringia nos permite hacer una permeabilización de la vía aérea de forma básica, y lo que hace es mantener y evitar que la caída del piso de la lengua obstruya la vía aérea completa de nuestro paciente, ¿cierto? Y impida el paso del aire y la correcta ventilación de nuestro paciente. Tiene una concavidad, como ustedes pueden ver. Vamos a sacar una acá. Tiene una concavidad que lo que permite es que la lengua del paciente se desplace, ¿cierto?, hacia abajo y permita el correcto flujo de aire de nuestro paciente. ¿Cómo se mide la cánula? La vamos a medir con su borde inferior desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura del labio de nuestro paciente. ¿Ya? ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que la cánula nunca debe quedar más abajo de la comisura del labio, porque si no, cuando la introduzcamos va a quedar al interior de la boca, lo que no va a permitir un correcto mecanismo de ventilación de nuestro paciente, y a la vez, cuando queramos utilizar la bolsa de resucitación, nos va a impedir el flujo del aire. Como tampoco puede quedar sobresaliente de la boca, porque cuando utilicemos el ambú o la máscara de ejecución manual, la máscara va a topar con el dispositivo de la cánula, lo cual va a impedir el selle hermético, ¿cierto?, de nuestro paciente para poder obtener las ventilaciones de manera adecuada. Entonces, lo correcto es lóbulo de la oreja, comisura del labio, y en ese caso vamos a determinar la medida correcta de nuestra cánula. ¿Cómo la vamos a instalar? Vamos a hacer una salvedad. En pacientes pediátricos, la cánula se va a instalar de la forma en la que tiene la concavidad, ¿cierto?, hacia el interior de la vía aérea. En pacientes adultos la vamos a instalar desde la forma contraria, ¿cierto?, con la concavidad apuntando hacia el paladar blando, sin ejercer mucha presión, con el riesgo de no poder ocasionar más lesiones. ¿Ya? Una vez que sintamos resistencia en el paladar blando, sin presionar más, la vamos a girar y la vamos a desplazar hacia abajo. De esta forma, debido a la concavidad que tiene la cánula, nos va a permitir que la lengua se libere, ¿cierto?, y me libere el paso del aire para que el paciente pueda ventilar. ¿En qué otras ocasiones debemos instalar la cánula de esta manera, tal como va? En pacientes que presenten observaciones de fracturas faciales, como por ejemplo las famosas fracturas de Lefort 1, 2 o 3, que también la van a ver más adelante. En ese caso, para evitar el riesgo, ¿cierto?, de causar más daño, no instalaremos la cánula de esta forma, sino que la instalaremos tal como va, ¿ya? Directamente hacia abajo. Siempre es importante mencionar que antes de la instalación de la cánula orofaringia, debemos antes haber revisado la vía aérea del paciente, buscando cuerpos extraños, como piezas dentarias,
alimentos, etcétera, algo que haya ido consumiendo el paciente, placas, prótesis, ¿cierto?, que tenga el paciente en nuestra boca y que debemos retirar siempre y cuando se pueda y las tengamos visibles. No vamos a retirar los cuerpos extraños que estén demasiado adentro de la vía aérea del paciente, que no veamos o que no podamos retirar con una maniobra de gancho de dedo o con una pinza McGill para poder extraer. Si no es posible, si no estamos seguros de que no vamos a poder retirar el cuerpo extraño, no lo vamos a hacer porque corremos el riesgo de introducirlo más aún en la vía aérea del paciente, lo que va a complicar el procedimiento de ventilación. ¿Ya? Y de esta forma vamos a poder manejar la vía aérea de forma correcta de nuestro paciente. Entonces, vamos a simular que acá ya pusimos la cánula y que fue correctamente medida. Y de esta forma es como debe quedar la cánula orofaringea instalada en nuestro paciente. Esto va a permitir que el paso de aire a través de la vía aérea del paciente sea de un flujo constante a través de una bolsa de resucitación manual, ¿cierto?, para poder ayudarle con las ventilaciones o también poder reanimarlo si el paciente se encuentra en paro. Esto es una forma básica del manejo de la vía aérea. Más adelante veremos una forma avanzada. Si se dan cuenta, la cánula tiene un orificio por el centro y es hueca por el centro, ¿cierto?, debido a que esto nos permite, si el paciente presenta secreciones, poder introducir una sonda, ¿cierto?, de aspiración y poder aspirar el contenido para ayudar a mantener una vía aérea aún más permeable en nuestro paciente. Puntos importantes a recordar entonces: el uso de la cánula en pacientes siempre inconscientes, revisión antes de la vía aérea, ¿cierto?, para poder extraer los cuerpos extraños que podamos tener visibles, ¿cierto?, y que no representen riesgo de poder introducirlos más. Medición correcta desde el lobo de la oreja a la comisura del labio. Instalación en pacientes pediátricos, tal como va la concavidad, ¿cierto?, de la cánula. En pacientes adultos tenemos dos formas, tal como va la concavidad, en pacientes que tengamos sospechas fracturas faciales, ¿cierto?, lesiones faciales, o con la concavidad hacia el paladar blando hasta que podamos sentir un tope y giramos la cánula hasta que quede de esta forma instalada en nuestro paciente. Recuerden que no debe sobresalir y que tampoco debe quedar dentro de la boca del paciente nuestro dispositivo de manejo básico de la vía aérea.